13. Versículo 13. How many are ready to hear the word of the Lord? ¿Cuántos están listos para escuchar la How many palabra? rejoice? ¿Cuántos se ¿Cuántos se gozan? regocijan? Oh, that was okay. How many rejoice in the Lord? ¿Cuántos this se morning? regocijan hoy en el How many Señor? are happy to be in the house of the Lord? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amen. Praise God. Gloria Let a us go Dios. to the book of Exodus chapter 6 verse 13. Éxodo 6, versículo 13. The subject title of today's message El título del mensaje de hoy is The Lord Gave Them a Charge. es El Señor les dio un mandamiento. Amen. In verse 13 the scripture says, En el versículo 13 dice la escritura: The Lord spoke to Moses and Aaron Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón and gave them a command. y les dio mandamiento. Who was it for? ¿Para quién era este The mandamiento? scripture says, Dice así la escritura: the command was for the children of Israel, Y les dio mandamiento para los hijos de Israel. and the command was for Pharaoh, the king of Egypt. Y el mandamiento era para Faraón, rey de Egipto. And the command was to bring the children of Israel out of the land of Egypt. Y el mandamiento era para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. You see, there's a lot of things going on. There's a lot of battle in the spirit world. Hay mucha batalla en el mundo espiritual. There's a lot of things happening in the midst of our nation. Hay muchas cosas pasando en nuestra nación. There's a lot of demon forces trying to stop the work of the Lord. Hay muchas fuerzas demoníacas tratando de parar la obra de And the Dios. same thing was going on with the people of Israel in Egypt. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Dios en Egipto. The problem is that they were blinded. El problema es que ellos en ese entonces estaban ciegos. And the scripture says again, Y dice así la escritura: the Lord spoke to Moses and Aaron Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón and gave them a command. y les dio mandamiento. Who was the command for? ¿Para quién era el mandamiento una For vez the más? children of Israel Para los hijos de Israel and for Pharaoh, the king of y Egypt. para Faraón, el rey de Egipto. And the command was to bring the children out of the land of Egypt. Y el mandamiento era sacar a los hijos de Israel fuera de Egipto. As a subject title, the Lord gave them a charge. Como título del mensaje, el Señor les dio mandamiento. Amen. How many Gloria a rejoice Dios. ¿Cuántos se that regocijan? when the Lord establishes something, Cuando el Señor establece algo, there is nothing in hell that can stop the will of the Lord. no hay nada en el infierno que pueda parar la obra de Dios. And let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre, gracias. We give you glory and honor. Te damos gloria y honra. Lord, we cannot preach without the teacher. Señor, no podemos predicar sin el maestro. Lord, our lips cannot be anointing without your spirit. Señor, nuestros labios no pueden ser ungidos sin tu espíritu. So we yield and we surrender to the move and the operation of your spirit. Nos rendimos al mover de tu Santo Espíritu. And we ask, Lord, that you will move in our heart and in our soul, that we may deliver that of which you have put in our hearts. Y te pedimos que te muevas en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro corazón, y que hagas, Señor, lo que tú has decidido hacer esta mañana. Lord, touch all those that are listening online. Y toca a todos aquellos que nos escuchan por las redes All those that are sociales, in the building. aquellos que están aquí en este edificio, For your word por tu palabra, is true porque tu palabra es verdadera and does not y change. no cambia. You are the same yesterday, today, and forever. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. And the promises you established for Israel Y las promesas que estableciste para Israel, to take them out para sacarlos from the world del mundo and the hands of the king of Pharaoh, y de Egipto, so forth for the church. lo mismo es para tu You iglesia have hoy. promised the church Tú has prometido a la that you iglesia will take us out que tú nos sacarías from the world of this, from the earth, from de the este land. mundo, Señor. And we are waiting with great Y expectation estamos esperando con gran expectativa. in the name of Jesus. En el nombre de How many Jesús. rejoice? Give the Lord a ¿Cuántos se hand. regocijan? Vamos Give a darle un the Lord a aplauso great al applause. Señor. Amen. Amen. The scripture says Dice la escritura that God had established a plan for his people. que Dios había establecido un plan para su pueblo, But there was a lot of opposition. pero había una gran oposición. There was so much opposition Tanta oposición había that
Moses would tell the Lord, que Moisés le decía a Dios, Lord, I am not capable of this job. le decía, Señor, yo no soy capaz de hacer este trabajo. I have lack of capability, Yo no tengo la capacidad para hacerlo. no communication skills. No tengo la habilidad para comunicarme bien. I don't have authority. No tengo esa autoridad. I'm not eloquent in speech. Yo no soy elocuente al hablar. I'm not even accepted. Ni siquiera soy aceptado. And in the past, I have failed. Y en el pasado yo he fallado. That I had to run from the place where you sending me. Yo salí huyendo del lugar de donde tú ahora me quieres enviar. The Israelites had, the people of God had a complaint. El pueblo de Dios tenía una queja. And it is found in verse 9. Y lo vemos en el versículo 9. Amen. Vamos a leer el versículo Amen. 9. I want to touch on today, I want to do a resemblance, a shadow of what the people of God in Egypt were going through Quiero hacer una comparación de lo que el pueblo de Israel pasó and what we are going through as a nation. y lo que nosotros estamos pasando ahora como nación. And the scripture says in verse 9, Versículo 9 dice, it says, so Moses spoke these to the children of Israel. de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. What did Moses speak to them? What did he tell them? ¿Qué les dijo a ellos? We're going to see that in a minute. Vamos a verlo esto en un But minuto. let us first focus on the condition and the heart of the people of God. Pero vamos a enfocarnos primero en la condición del pueblo de Dios. So Moses spoke this to the children of Israel, but they did not heed Moses. Habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés. Why did they not hear Moses? ¿Por qué no escucharon a Moisés? It says because of anguish of spirit and cruel bondage. Dice, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Because of their anguish of spirit, Por la congoja de espíritu. their bondage was so great that it blocked the words that the Lord gave through Moses. Lo que ellos estaban pasando era tan duro que bloqueó a ellos de recibir las palabras de Moisés. They were blocking the future lawgiver. Ellos estaban bloqueando al dador de la ley. It came to a point that they thought that Moses was just the ordinary dreamer. Llegó al punto de que ellos veían a Moisés como simplemente un soñador, He was just a visionary. un visionario. They had deceived and they had been deceived by Satan. El pueblo había sido engañado por Satanás. And that is happening in our nation Y today. eso pasa ahora mismo en nuestra There's so many nación. people to claim that they believe in God, Hay muchos que claman, yo creo en Jesús, en in the Dios, God of Abraham, Isaac, and Jacob. en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. But then again, they support Planned Parenthood. Pero ellos a la misma vez apoyan el plan Planned Parenthood, que es una organización donde reciben a las personas, las mujeres, para que se realicen abortos y es apoyado por el gobierno. There's so many people that claim Hay muchas personas to que believe in dicen the Lord Jesus Christ, creer en el Señor Jesucristo. to believe in the death, the burial, and the resurrection. Dicen que creen que Él murió, resucitó y ascendió. But at the same Y al time, mismo tiempo they are for están apoyando pro-choice. el decidir abortar o no. The devil has deceived so many El diablo ha engañado a tantos that they go based on the worldly things rather than what the Word of God says. que muchos ahora creyentes van basados en lo que el mundo dice y ya no por lo que dice la palabra. The people of God, of Israel, they were so anguished. El pueblo de Dios en este tiempo estaba angustiado. Their bodies were in bondage. Ellos estaban en esclavitud, en servidumbre. But the Lord had made a plan for the people of God. Pero Dios había preparado un plan para el pueblo de Israel. Let us look for a minute what Moses told them. Vamos a leer lo que Moisés les dijo. Moses had heard from God, Moisés había escuchado de Dios and God told them exactly what to tell to the people, his people. y Dios le dijo claramente a Moisés que tenía que decirle al pueblo.
In the chapter 6 of Exodus, En el capítulo 6 de Éxodo, the Lord declared el Señor declaró that he will be their God. que Él sería su Dios. Let us quickly look at verse 2. We're not going to be reading the whole verse. I'm going to just point out what God told Moses. Vamos a leer el versículo 2. Dos. No, vamos a leer todo el versículo, pero solo una parte. In verse 2, Versículo 2. God told Moses, tell my people. El Señor le dijo, dile a mi gente, 6:2. 6:2. We're all in Exodus. 6:2. Chapter 6. Habló todavía Dios a Moisés. I am the Lord. Dice, yo soy Jehová. God told Moses Dios le dijo a Moisés to tell his people, que le dijese a su pueblo, I am the Lord. yo soy Jehová. He told them that about 5 or 6 times. You go and tell them that I'm the Lord. Y les dijo varias veces, se lo repitió, yo soy Jehová. In verse 3, he tells them, Versículo 3 les dice, tell them that I appeared to Abram, Isaac, and Jacob. versículo 3 les dice, diles que yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. And I am the God Almighty. Y yo soy el Dios And tell Todopoderoso. them that my name is Jehovah. Y diles a ellos, mi nombre es Jehová. In verse 6, Versículo God 6. told Moses, Dios le dijo a say Moisés, to the children of Israel, dile a los hijos de Israel, I am the Lord, yo soy Jehová. and I will bring you out of Y Egypt. te sacaré de la tierra de Egipto. In verse 7, Versículo 7. I am the Lord your God. Yo soy Dios, yo soy el Señor tu Dios. God tells Moses, tell my people, Dios le dice a Moisés, In dile a verse mi 8. pueblo en el versículo 8, I will give you yo te daré the land. la tierra. I am the Lord. Yo soy Jehová. God has an established plan for those who believe. Dios tiene un plan establecido para aquellos que le creen. But I have news for Y you. tengo noticias para ti. It will not come easily. No va a venir fácilmente. The devil will not give up. El diablo no se va a He's rendir. going to put up a fight. Él va a poner una He batalla al put a frente. fight for Israel, Él puso una batalla para Israel. and he'll put a fight También va a querer batallar contra for nosotros, this nation. para esta nación. The voice of the church must be heard. La voz de la iglesia debe ser escuchada. You know that when God called Moses, Cuando Dios llamó a Moisés, the English version, the way it says it, it blesses me. la versión que se lee en inglés me bendice mucho. Moses answered the Lord, Moisés le responde al Señor, Lord, Señor, I have uncircumcised lips. yo tengo labios incircuncisos. You have heard before, I have heard in the book of Deuteronomy and Leviticus, uncircumcised ears. No sé si has escuchado en el libro de Deuteronomio y Levítico que dice que tienen oídos incircuncisos, An uncircumcised heart, un corazón incircunciso, incircumcised flesh. una carne incircuncisa. And in Y English, en inglés, Moses says, Moisés le dice, Lord, my lips are le uncircumcised. dice, Señor, mis labios son incircuncisos. Let me tell you, and he thought he was not capable. Él pensó que él no era capaz. But if God has called you, Pero si Dios a ti te llama, he will anoint you to do his will. Él te unge para hacer lo que Él te llama a hacer. There's many believers, Hay muchos creyentes, Christians, cristianos, that will not address que no pueden decir, among others who call themselves believers. entre otros que también son creyentes, They will not stand no, ellos no se paran firmes in the word of God en la palabra de Dios and correct y corrigen para corregir their way of thinking. la manera equivocada en la que otros creyentes piensan. The way the world is interpreting the word of God. La manera como el mundo interpreta la palabra de Dios. And I'm not referring to either party, Y no me refiero ni a algún partido político, although we are in the midst of an election. aunque estamos ya en medio de una elección. But I'm going based on I will stand on what the word of God says. Pero yo me refiero a una persona que dice, yo me paro firme en lo que dice la palabra de Dios.
I will vote my values Yo voy a votar según mis principios of bíblicos, what I believe the Word of God says. de lo que yo creo dice la palabra de And the Dios. scripture says that it is God who gives life. Y la palabra dice que es Dios quien da vida No one can take it y away, nadie la puede quitar. and only the Lord. Y solo es Dios el que So lo puede someone who hacer. calls himself a believer Alguien que se llama yo soy creyente and is in favor of abortion, y que apoya el aborto, that is in favor of same-sex que marriage, está apoyando el and is in favor of matrimonio homosexual homosexuality, el homosexualismo, is not a believer No in the es God of un Abraham, creyente Isaac, and Jacob. y no cree en el Dios ni de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac. The people of God, Israel, were deceived. El pueblo de Dios, Israel, estaban engañados. They were deceived by the devil. Engañados por el diablo. God had an established plan, Dios tenía un plan establecido and God told them y Dios les dijo 7 times 7 veces in the first verses of chapter 6. en los primeros versículos del capítulo He 6. told them, Les dijo, I will. yo lo haré. Look what it says Mira lo in que dice. verse 6. Versículo 6. Exodus 6:6. Éxodo 6:6. This is what God told Moses. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés. In verse 6 it says, Versículo 6 dice, we're not going to read it all, no lo vamos a leer todo. but God told Moses, tell them I will bring them out. Dice, diles, yo los sacaré. I will rid you out of bondage. Yo los sacaré de las tareas pesadas de Egipto I will redeem you. Tell my people. y os redimiré. In the verse 6, it tells them 3 times, tell my people that I will do it. En el versículo 6 él dice varias veces, dile a mi pueblo que yo lo haré. In verse 7, Versículo he 7. tells them, I will take you to me. Y en versículo 7 les dice, yo te tomaré para mí. Kind of what we shared last week. Parecido a lo que compartimos la semana pasada. When the Lord told his disciples, Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, I go to prepare a place for you, yo voy a preparar un lugar para ti but I will return y yo regresaré and I will receive you unto me. y yo te recibiré a ti, a mí. Why isn't the people of God standing on what they believe? ¿Por qué el pueblo de Dios no se para firme en lo que ellos dicen I'll tell you creer? something, the Yo te devil digo will not algo, stop. el diablo no va a parar. And he's deceiving millions of so-called believers Y él está engañando a miles de personas que se llaman that will creyentes, even cast their vote against the word of God. que aún llegan al extremo de votar en cosas que van en contra de la palabra de Dios. If you and I do not correct Si tú y yo no corregimos what the Bible says, nuestro pensar sobre la palabra de Dios, then who's going to do it? ¿quién lo va a hacer entonces? Are we here, church? Estamos aquí, I'm iglesia. talking to the church. Yo estoy hablando a la iglesia. In verse 8, Versículo 8 it says, dice, I will bring you in unto the land. y os meteré en la tierra. In verse 7, Versículo 7. I'm sorry, in verse 8 it says I will twice. Versículo 7 dice que él lo hará 2 In veces. verse 8. En versículo 8. He says, I will bring you unto the land. Y os meteré en la tierra. It's a promise. Es una promesa. It's a plan of God. Este es el plan de It's Dios. his established will. Es su voluntad establecida. And then he tells them in verse 8 as well, he says, I will give it to you for an heritage. Y es más, les dice en el versículo 8 que se los dará por heredar. Verse 10, Versículo 10. scripture says, Dice and the Lord así. spoke to Moses saying, Y habló Jehová a Moisés diciendo, go, entra tell Pharaoh, the king of Egypt, y habla a Faraón, rey de Egipto, to let the children of Israel go que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, out of the land. de su tierra. And Moses spoke Y Moisés respondió before the Lord, saying, delante de Jehová, the children of Israel have not heeded to me. he aquí los hijos de Israel no me escuchan. He says, Dice, how then shall Pharaoh heed me? ¿cómo pues me escuchará Faraón? And then here's what it says in English. He says,
"For I am of uncircumcised lips." Y esto es lo que yo me refería cuando dice soy de labios incircuncisos en la versión de inglés. Acá dice, siendo yo torpe de labios. Uncircumcised lips. Siendo yo de torpe de labios o de labios incircuncisos. There's a lot of believers that are of uncircumcised lips Hay muchos creyentes de labios incircuncisos. because they will not speak what the word of God says. Porque ellos no dicen lo que la palabra de Dios dice. Someone who's awaiting the coming of the Lord, Alguien que verdaderamente está esperando el retorno del Señor. someone who's awaiting the rapture of the church, Alguien que espera el rapto de la iglesia. has circumcised lips Tiene labios circuncisos. because of what they believe, Porque por lo que ellos creen. because of what is about to happen. Por lo que ellos saben está a punto de pasar. And I'm not saying talk bad or talk against anyone. Y no te estoy hablando de hablar en contra de alguien o hablar mal de I'm alguien. telling you, correct those that say they're in Christ. Corrige a aquellos hermanos que piensan equivocadamente y se dicen estar en Cristo. You turn on the news Tú prendes la televisión and you have people speaking y escuchas las noticias y ves a personas hablar that they're of God, that they love God, que aman a Dios, que son de Dios, but they want to give millions of dollars Pero- into Planned Parenthood. pero quieren dar miles de dólares para estas clínicas de aborto They del want to gobierno. take your money Quieren quitar tu dinero to take lives away from the womb of para a mother. matar a niños dentro del vientre de The una church mujer. has to have circumcised lips. La iglesia debe de tener labios circuncisos. What Moses was saying, Moisés estaba diciendo, I am not able to talk publicly. yo no soy torpe para hablar públicamente. And I'm telling you, Y yo te digo, the church needs to shine the light of the gospel. la iglesia tiene que brillar la luz del evangelio. There's a spiritual warfare, Hay una guerra espiritual and the church needs to come back to the cross. y la iglesia tiene que regresar a la cruz. The same thing happens to a believer when he gives his heart to the Lord. Lo mismo le pasa a un creyente cuando entrega su vida al Señor por primera vez. When a believer gives his heart to the Lord Cuando un creyente entrega su vida al Señor for the first time, por primera vez, he realizes él se da cuenta in his spirit en su espíritu that what he's hearing is truth. que lo que él está escuchando es cierto. He realizes that it is the scripture of God. Reconoce que es la palabra de Dios. And in fact, it Y de is the hecho- only way, the cross is the only way of the Lord. De hecho, la cruz es el único camino del Señor. When a sinner Cuando un pecador that is not living for God que no está viviendo para Cristo hears the message of the cross, escucha el mensaje de la cruz, his spirit su espíritu is touched. es tocado That in that very moment, y en ese mismo momento he transfers his faith él transfiere su fe from whatever it is that he believed in before, de cualquier sea eso que esa persona cree and he anchors it in the cross of y Christ lo ancla en la cruz de Cristo because of the Spirit of God. por el Espíritu de Dios. That's why the preaching of the cross is foolish to some. Por eso la predicación del Evangelio de la cruz es una locura para aquellos que se But the pierden. scripture says Pero dice la it Escritura is the power unto que es salvation. el poder para salvación y vida eterna. When you share the message of the cross with Cuando someone, compartes el Evangelio de la cruz con alguien, the word of God says la palabra dice that they are transferred from darkness transferred into the kingdom of light. Dice la palabra que inmediatamente ellos son transferidos de la oscuridad al reino de la luz. When you share the word of God, Cuando tú compartes la palabra de Dios, when you lead a person to Christ, to the cross, cuando tú llevas a una persona a ser salva, the Spirit of God does way far more than we can even realize. el Espíritu de Dios hace cosas que tú no te puedes ni imaginar. They're taken Son sacados from darkness, de las tinieblas, tinieblas unto the light. a la luz. And from that moment Y forward, de ahí en adelante, the Spirit of God el Espíritu de Dios starts to work in Em- the heart of that person. empieza a trabajar en el corazón de esa You might persona. never see that person Tal again. vez nunca más tú los veas,
But the Lord said, I will never forsake you. Pero Dios dijo, yo nunca te dejaré, I will always be with you. siempre estaré contigo. So this is how the devil works in the battle. There's a spirit world. Y así trabaja el diablo en el mundo espiritual. For a moment, Por un momento there's a joy that fills the heart of the believer. hay un gozo que llena el corazón del creyente. There's a joy in the soul. Hay un gozo en el alma. And this joy touches every fiber of his being. Y este gozo toca cada fibra de su ser. Because there's something in him telling him this is the way of God. Porque hay algo dentro de él que le dice, esta es la manera de Dios. How many remember when you were ¿Cuántos se saved? acuerdan cuando ustedes fueron You salvos? probably didn't know anything about the Bible. Tal vez no sabías nada de la Biblia. You probably couldn't quote not one scripture. Tal vez no podías cotizar ni una But escritura. when you said yes to Jesus, Pero cuando tú le dijiste sí a there was Jesús, something that happened in your heart and your algo soul. pasó en There tu was a corazón, en change. tu espíritu. You Hubo un might not cambio. have seen darkness to light. Y en ese momento tú fuiste arrebatado de las tinieblas a la luz. All of a sudden, De there's some pronto- things that no longer sit well with you. De pronto ya hay cosas que dentro de ti ya no te sientes cómodo con ellas. How can people ¿Cómo puede ciertas personas say that they're in Christ, decir yo estoy en Cristo, but are willing to give their tax dollars pero to the están devil dispuestos to dar take away lives? su dinero de los taxes a estas clínicas que hacen abortos? To a innocent being that cannot defend himself. Y quitarle la vida a un ser inocente que no puede defenderse. The church La cannot have iglesia no puede uncircumcised lips. tener labios incircuncisos. Amen. Amén. Just the way Satan will not give up Así como Satanás no se rinde when a person says yes to Jesus. cuando una persona dice sí a Jesús, The same way la misma manera Satan fought Moses, fought Aaron. Satanás batalló con Moisés, He con put up a Aarón. fight. Él puso una batalla He never gave in. y él nunca se rendía. Lo vencieron. He was defeated. Thank you. Satanás fue derrotado. God had to defeat Pharaoh Dios tuvo que derrotar a because a he fought Faraón. to his whole being. He fought to the very end. Porque Faraón peleó hasta lo último. God had to wipe off his firstborn, Dios tuvo que matar a todos los primeros primogénitos. and he didn't stop fighting Y Faraón no paró de pelear because Satan was using him porque Satanás lo estaba to the utilizando point that he fought and chasing Israel, al punto que él siguió atrás de Israel persiguiéndolos. and the Lord had to defeat him and drown his Y el whole army. Señor tuvo que cerrar las aguas del mar y ahogar a todo su ejército. The same way today, this nation La misma manera es hoy en esta nación. is under attack on spiritual warfare. Está bajo ataque, es una guerra The espiritual. closer the rapture comes, El rapto se aproxima. the closer it comes, Mientras más cerca esté ese the momento, more the devil will fight. más el diablo va a atacar. He does not know when, Él no sabe cuándo but he será, will fight every way he can. pero él va a pelear de todas las maneras. Satan will not give up. Satanás no se va a rendir. It's all in the spirit world. There's a Todo battle. esto ocurre en el mundo espiritual, hay una batalla. Amen. Amén. So what happens to this newborn believer? ¿Y qué pasa con el creyente que ha nacido de nuevo? There was a joy in his heart. Había un gozo en su corazón, There was an inner conviction that the cross is the way. una convicción que la cruz es el camino. But Satan Pero Satanás will do anything altogether va a hacer todo lo que él pueda for him to walk away or reject what he received. para que él se aleje o rechace lo que él acaba de recibir. And if Satan cannot get him to reject what he believed, Y si Satanás no puede hacer que él rechace lo que acaba de creer, he will try to deceive him of the way he came. y él va a tratar de engañarlo de la manera como él vino a He Cristo. came by and through the cross. Él vino a través de la cruz And therefore he will walk away from the cross y él va a querer engañarlo alejándolo de la cruz and
put his faith in anything else. haciéndolo al creyente poner su fe en cualquier otra cosa. So one moment he has a great joy, En un momento hay un gran gozo en el creyente, but then he has a great opposition to make it back to church. pero enfrenta luego una gran oposición para volver a regresar a la iglesia. The devil will fight every believer not to come back to assemble. El diablo va a batallar con todo creyente para que no vuelvan una vez más a la The devil iglesia. will fight every way he can El- for them to forsake the assembly. El diablo va a batallar para que cada creyente no se pueda congregar. Regardless, after this pandemic, Después de esta epidemia there o will be antes, a fight for them to come back to va a haber church. una Satan batalla. will not give up. Satanás no se va a rendir. And besides that, their lips will not be circumcised. Y aparte de eso, los labios no van a ser circuncidados. They will not share the word of God. No van a compartir el evangelio. They will not correct what they supposedly believe. No van a corregir lo que supuestamente dicen creer. And many of those who had the joy in one moment, Y muchos de ellos que tuvieron ese gozo en un momento they will quit. van a rendirse. And after they quit, Y después que se rindan, they will say, I tried that. van a decir, oh no, yo ya intenté eso. I was there already. Yo ya estuve ahí. I used to serve in Yo church. antes servía en la iglesia. They will say, Ellos van a decir, it does not work for me eso no funciona para mí, because they've walked away from the cross porque ya se alejaron de la cruz and they've put their faith into something y else. han puesto su fe ya en otra cosa. And Satan will deceive them Y Satanás los quiere engañar and he will put a fight. y va a batallar con ellos. We're living the time Vivimos tiempos that the devil will continue to fight the way he fought so that Israel would not leave Egypt. y el diablo va a batallar para que, así como batalló para que el pueblo no saliera de Egipto. The Lord got angry at Y el Moses Señor se molestó con Moisés in Exodus 4:14. en Éxodo 4:14. Do you guys, don't you think that the Lord knew the capabilities of Moses? ¿Tú no crees que Dios sabía de lo que Moisés era capaz de hacer? He knows who he chose. Él sabe a quién él elige. Again, Una vez más, in chapter 4, capítulo 4, Moses answers the Lord. Moisés le responde al Señor. He says, Dice, I'm of uncircumcised lips. Señor, yo tengo labios incircuncisos. And in 14, Versículo 14. it says, so the anger of the Lord was kindled against Entonces Moses. Jehová se enojó contra Moisés y dijo, And he said, is not Aaron the Levite your brother? ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita I know that he can speak well. y que él habla bien? And look, Y he aquí, he's also coming out to meet you. él saldrá a recibirte When he sees you, y al verte he will be glad in his heart. se alegrará en su corazón. And he says, Dice versículo 15. now you shall speak to him, Tú hablarás a él put the words in his mouth, y pondrás en su boca las palabras. and I will be with your mouth, Y yo estaré con tu boca and with his mouth, y con la tuya y and con I la will suya. teach you Y os enseñaré what you shall do. lo que hayáis de hacer. Amen. Amén. When you have the fire for righteousness, Cuando tú tienes un celo por justicia, when there's a difference between the church and those who proclaim, hay una diferencia entre la iglesia verdadera y aquellos que proclaman serlo. the Lord will use you as a mouthpiece Tú vas a ser una boca para Dios, so that righteousness can be heard. para que la justicia de Dios sea escuchada. The devil is a liar, El diablo es un mentiroso and there is millions being y hay deceived. miles siendo engañados. Following
ways of the world, siguiendo métodos del mundo, voting contrary to the word of God. votando en contra de lo que dice la palabra de Dios. I'm not here to tell you who to vote for. No te voy a decir a ti por quién tú debes de votar. I'm telling you, if you are in Christ, Te digo, si tú estás en in Cristo, other words, you've been baptized into his death en otras palabras, que has sido bautizado en su muerte, and in his burial, en su sepulcro, and you've been raised up with newness of life, y has sido levantado a una novedad de vida, then you should vote according to this word. entonces debes de votar de acuerdo a la palabra de Dios. Your thoughts and your ways should be in accordance with his word. Tus pensamientos y tus palabras deben ir de acuerdo a lo que está en la palabra de I Dios. don't care if you're Catholic or you're Christian. No me importa si eres católico o cristiano. The Catholic Church La Iglesia Católica are the ones that give the most against abortion. la Iglesia Católica son aquellos de los que dan más para ir en contra del aborto. The church stands against abortion. La Iglesia se para en contra The del Catholic aborto. Church O la Iglesia Católica Stands against abortion. se para en contra del aborto. But those who claim to be Catholic, Pero aquellos que verdaderamente son católicos, many of them, millions muchos of them, de ellos, millones de ellos, do not know the word, no conocen la palabra and they go against what their own religion y van en believes. contra de lo que su misma religión cree. Oh, they'll fight and they'll tell you, oh, I'm this and I'm that and I'm Ellos, this. ellos pelean y dicen, no, yo soy así, yo soy asá, yo And soy many así. Christians too. Y muchos cristianos también. I'm Christian, Yo soy cristiano, but your values do not match up pero tus valores to the God of Abraham, no habla del mismo Dios de Abraham, to the God of Isaac, el Dios de Isaac, and the God of Jacob. el Dios de Jacob. There is a spiritual warfare, Hay una batalla espiritual and the church is too comfortable. y la iglesia es muy cómoda, está muy cómoda, They're too comfortable at home, muy cómoda en casa and they're growing cold, y están enfriándose and the devil is deceiving many. y el diablo está engañando a muchos. We will not stop preaching. No vamos a parar de predicar. The cross of Jesus Christ is La- the only way La cruz de Jesús es la única manera for you to have victory. para que tú realmente tengas victoria. You could only be forgiven in that way. Solo puedes ser perdonado en esta manera de la cruz. And the atonement Y el sacrificio of the cross sacrificio of Christ de la cruz de Cristo is sufficient es suficiente for you to overcome para que tú puedas vencer the devil. al diablo. How did the Israelites overcome? ¿Cómo los israelitas vencieron? How? ¿Cómo? They had to put their faith in the Lamb. Tuvieron que poner su fe en el Cordero. God told Moses, Dios dijo a Moisés, tell the people of Israel dile al pueblo de Israel to get a lamb que cojan un cordero and to get the blood y que lo degollen and to put blood on the post y of que the door. cojan la sangre de ese cordero y lo pongan en los They dinteles had de to la put puerta. their faith Tuvieron que poner su fe in the Lamb of God. en ese cordero que Dios decía. It was a type of Calvary. Era una tipología del It was Calvario. the blood of the Lamb. Era la sangre del cordero, It was like the blood of Jesus. como la sangre de Jesús. And the Lord says, Y dijo Dios, and when the death angel comes, y cuando pase el ángel de la muerte, it shall go over you. It shall pasará pass. por sobre It shall ti, pass over you. pasará y no te tocará a ti. That's the answer for the church. Esa es la respuesta para la iglesia. Jesus Christ Jesucristo is the only way. es la única solución. He's the only way. Es el único He's the camino. truth. Él He's the es truth. la verdad. Amen. Amén. God has established a plan. Dios ya ha establecido un plan. Regardless of your capabilities, Muy aparte de lo que tú eres capaz de hacer o no. He said, I am Jehovah God, your Él Lord. dijo, yo soy Jehová, tu Dios. I have established a plan. Yo he establecido mandamiento. I will do it. Yo lo haré. And I have already Y yo ya established lo he it. establecido.
How many rejoice in the Lord? ¿Cuántos se How many regocijan en el rejoice in the Señor? Lord? ¿Cuántos se regocijan en el Señor? Amen. We're not quitting. No estamos We're rindiéndonos. not quitting. No estamos We're going to rindiéndonos. fight Vamos a the pelear good fight of faith. la buena batalla de la fe. And the only way to fight the fight Y la única manera de pelear esta batalla is not to do it in your flesh. es no hacerlo en tu carne, en tus fuerzas. Paul said, I have fought the good fight. Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla. I have Yo he kept the faith. mantenido la fe. He maintained the faith in the cross of Christ. Él mantuvo su fe en la cruz de Cristo. He Él wasn't there fighting with nobody. no estaba ahí peleando con nadie. His greatest challenge Su batalla más grande was to keep the faith era mantener la fe in the midst of en persecution, medio de la being persecución, stoned, en medio de ser apedreado, being in chains, estar encadenado, being in prison. estar en prisión. He had to keep the faith. Él tuvo que mantener la fe. How is it ¿Cómo es posible that I'm in the faith and all these things are happening to me? que ahora yo estoy en la fe y todas estas cosas me están sucediendo? Because Satan was fighting him every city he went to. A Pablo Satanás lo peleaba en toda ciudad que él iba. But Jesus gave him victory. Pero Dios, Jesús le dio la victoria. And he will give us victory too. Y a él, a nosotros también nos dará la Oh, victoria. the voice of the church must be heard. La voz de la iglesia debe ser Stand to your escuchada. feet. Oh, vamos a Amen. ponernos de pie hoy. Amen. God bless you. Dios te bendiga. God bless you. Dios We te love bendiga. you. Te amamos. Thank you for connecting. Gracias por conectarse a los que Thank nos you ven for por las supporting redes the work sociales. of the Y Lord. gracias por apoyar la obra de Dios.